desarrollar el módulo de gestión educativa. Eh, Muy brevemente voy a pedirle, por favor, a algunos participantes que tal vez no han estado el día de ayer, y bueno, en realidad se ha suspendido por problemas técnicos a mitad del proceso que estábamos desarrollando. Entonces, si pueden presentarse muy brevemente y decirme la profesión que tienen, por favor. ¿No? Nadie todavía. Cristian, por favor, ¿será que podemos dar inicio ya directamente con el desarrollo del módulo, ¿no? Sí, Licen, podría Perfecto, empezar. ¿No? Que muy tenemos amable, gracias. también que podrían presentarse igual. Perfecto. Bueno, acá nos escribe el licenciado Juan Pablo, que está sin micrófono y por supuesto nos dice que él es pedagogo también. Ayer ya conocí a la licenciada María del Carmen, también a Susana y al licenciado que está en la ciudad del Beni. Bueno, vamos a desarrollar con el módulo. Voy a cerrar mi video y empezar a compartir lo que es la presentación. Muy brevemente, estimados licenciados, vamos a retomar un poquito lo que hemos empezado ayer y bueno, hemos tenido que dejar por razones técnicas, como les había comentado. El trabajo que nos corresponde es los procedimientos de administración y gestión de la educación en el MSP. Eh, bueno, como ya habíamos definido y habíamos indicado el día de ayer, nosotros vamos a tomar en los contenidos del módulo número 4 corresponden a los siguientes puntos. Vamos a desarrollar lo que es la supervisión de la educación. Como otro punto vamos a desarrollar el acompañamiento pedagógico que se da en el aula, la asesoría pedagógica, la formación permanente del personal, el monitoreo pedagógico, el seguimiento académico y la revisión de documentos. Bueno, todos estos puntos son los que prácticamente están plasmados en lo que se conoce como los procedimientos de administración y gestión de la educación en el MSSP, que son los procedimientos de gestión educativa. Entonces, vamos a empezar como principio lo que es la supervisión educativa, a partir de un concepto que prácticamente es el más conocido y el más general. Obviamente existen varios conceptos que se van desarrollando en este punto. Vale decir que la supervisión educativa es un proceso técnico de comunicación, asesoramiento y control de la labor educativa en el marco de la política educativa vigente. Con esto queremos decir que son procedimientos, procesos que permiten la labor y el control de la mejor calidad educativa que se desarrolla obviamente en el marco de lo que es nuestra ley como tal. De la misma forma, esta tiene que estar dirigida a elevar los niveles de rendimiento, la producción, la pertinencia, la calidad de la educación mediante el trabajo cooperativo al interior de la comunidad educativa. Con esto también queremos decir que todo el trabajo tiene que tener una correspondencia eh, con todos los miembros de la institución educativa, directores, padres de familia, estudiantes y en realidad con toda la sociedad como tal. Por eso es que estamos hablando de una comunidad educativa, justamente lo que nos va indicando el movimiento educativo que actualmente trabajamos. Tenemos que ir definiendo también dentro de lo que es este proceso. Perdón, a ver, si es que alguno de los participantes puede un poquito tal vez darnos una idea general de qué estamos entendiendo por lo que es, por ejemplo, las clases de supervisión que se dan en el proceso educativo. Si alguien puede, por favor, eh,
participar con nosotros. Licenciada Susana, por favor. Buenos días. Licen Susana. Bueno, la licenciada Carmen no está tampoco todavía. Bueno, vamos a seguir desarrollando el documento entonces como tal, ¿sí? Tenemos que entender brevemente que dentro de lo que es las clases de supervisión existen tres tipos de clases. Estamos hablando de la supervisión correctiva, la supervisión preventiva y la supervisión constructiva. Ya ayer habíamos dado una idea general de todos los tipos o las clases de supervisión que hay. Y cuando entendemos supervisión, efectivamente nos vamos a ubicar lo que es la labor del responsable que va y practica esta actividad dentro de la comunidad educativa. Entonces, eh, ya habíamos indicado que efectivamente la supervisión correctiva prácticamente va a detectar algunos errores, por eso es correctiva, ¿no? A corregir algunas cosas que el personal o el responsable de supervisión va y encuentra algunos defectos que se han podido ir propiciando en el desarrollo de la actividad académica, educativa como tal, y las va corrigiendo. Por eso es que dice, o como su nombre dice, estamos hablando de corregir algunos procesos o actividades que se van propiciando dentro de la actividad misma educativa, ¿no? Igual, existe la supervisión preventiva que, de la misma forma, como su nombre indica, vamos a prevenir, vamos si tenemos algún tipo de actividades donde recabamos información, también podemos observar qué factores, qué elementos se van desarrollando en la institución. ¿Para qué? Para prevenir que más adelante no exista ningún tipo eh, de problemas como tal. Estamos hablando de una causa y efecto. En este caso, estamos hablando de prevenir cosas que mañana pasado pueden suscitarse en el desarrollo de nuestra actividad como tal. Y por supuesto, hablamos de la supervisión constructiva. La supervisión constructiva también nos indica que tiene que propiciarse este proceso de comunicación para ver mejores alternativas, para ir construyendo posibilidades de cualificar nuestra institución, nuestra actividad, nuestro proceso, enseñanza-aprendizaje y todo el desarrollo educativo como tal. Entonces, esos son los tres tipos de clases que se van y se desarrollan dentro de el proceso educativo como tal. Otro elemento de supervisión, perdón, otro elemento de, de supervisión como tal es el perfil del supervisor pedagógico. Este perfil nos indica o son las características que tiene que tener el supervisor pedagógico o la supervisión pedagógica como tal. Tenemos que hablar en ese sentido de que el responsable de este o el responsable de esta actividad tiene que tener características específicas. Entonces, tenemos que hablar de que tiene que ser colaborador, tiene que ser asertivo y empático, motivador, concentrador y persuasivo, eficiente y oportuno. Tiene que ser una persona que constantemente esté actualizándose, porque esos son los requerimientos que hoy en día tenemos, porque todos los días siempre eh, se va creando, se va promoviendo nuevos tipos de procedimientos, conocimientos en el
Eh, en temas, por ejemplo, de tecnología, todos los días tenemos mayores programas, tenemos mayores, mayores temas de trabajo que nos permite la tecnología como tal, ¿no? Tiene que ser una persona que propicie la investigación, que innove, tiene que ser una persona práctica y por supuesto tiene que tener una cualidad de ética. Entonces, en ese sentido es que el perfil del supervisor tiene que contemplar estas características como tal. Si es que alguien pudiese participar un poquito, por favor, para ver dentro de su actividad que nos puede indicar, por ejemplo, qué es lo que hace para que sea una persona uh, colaborativa o cómo es que motiva, si es que alguien nos puede un poquito tal vez indicar ese tipo de cualidades que tiene que tener el supervisor pedagógico o si ustedes aplican este tipo de cualidades o si es que no existen este tipo de cualidades en las instituciones donde trabajan, sería realmente muy importante. Licenciada Susana, por favor, usted. Licen, buenos días Buenos días, nuevamente. muy buenos días. Quedamos en el punto de motivación, nos dicen, ¿no, Licen? Entonces, Sí, en realidad queremos ver si es que dentro de su experiencia usted ha podido identificar eh, si es que se da este perfil de supervisor pedagógico con estos componentes o elementos que es lo que debería tener si es que hay no hay en la institución donde trabaja, o si es que falta, y cómo podríamos nosotros, justamente, si es que llegase a faltar, cómo podríamos propiciar esto para que se desarrolle esto en su institución, licenciada. Por favor, le continúe, ¿no? ¿Usted? ya. Bueno, sí, en el lugar que trabajo, dicen, existe la supervisión, ya que, o bueno, la motivación, ya que en esta área que trabajamos son más con niños pequeños. Entonces se hace un seguimiento minucioso de parte de la directora también y también la académica, directora académica que nos hace el seguimiento a cada una de nosotros. Cada mes se hace una evaluación general con todo el personal, en qué área se ha fallado, cuáles son las observaciones. Igual también existe la felicitación y la motivación de poder seguir trabajando de esa manera. Tal vez igual eh, alguna vez hace la directora académica lo que hace es motivarnos con los reconocimientos de certificados, ¿no? De cómo ha desarrollado la trabajadora del mes, la mejor educadora del mes, con las actividades que se ha destacado, ¿no? Hace ver a todo el personal igual las ideas que se puede tener y también apoyarnos entre todas, ¿no? De esa forma, si alguna vez igual también hubo que, en cuanto a las observaciones que se tuvo, parte del director académico, a veces pasa que a veces no se recibe bien, ¿no? Pero hablando y hablando entre todo el personal, uno llega a comprender. Eso, bueno, esa parte a mí me gusta mucho que sea en general, que todo el personal estemos ahí y escuchemos, ¿no? Lo que se dice, porque no solamente va a uno, ¿no? Sino todos igual podemos ver qué es lo que está bien o qué se debe mejorar o cómo podemos proseguir y mejorar el trabajo. Así también nos apoyan con talleres también para poder mejorar nuestro nivel de educación con el trabajo con los niños. Qué bueno le dicen, Eso le puedo compartir. qué bueno le dicen. Entonces podríamos decir que dentro de la institución y dentro de su experiencia, prácticamente el perfil del supervisor pedagógico, en este caso lo denominamos así, pero en la realidad es un supervisor o parte también de la dirección o dirección académica,
y también de los mismos maestros como tal, y van cumpliendo estos elementos, porque por lo que usted acaba de mencionarnos, todo este proceso que se va desarrollando permite la reunión, la evaluación y ubican la colaboración. Son prácticos porque tienen este tipo de evaluaciones, encuentros donde pueden ubicar eh, esta realidad, donde motivan que a través de certificados que usted nos va mencionando, que es eficiente, oportuno y efectivamente se está actualizando, se propicia, usted nos dice que vayan generando algún tipo de mejoramiento, calidad, cualidad, por lo tanto es práctico y es ético. Si vale el término, estaríamos diciendo que la institución que usted trabaja se cumple, correcto, ¿verdad? Sí, licenciada. Perfecto, le dice muy amable, gracias por su participación. Entonces, también vamos a ir viendo los principios de la supervisión educativa que se tienen o se deberían desarrollar en nuestras instituciones. En esta primera etapa, pues estamos hablando de lo que es elementalmente, elementalmente lo que significa que la supervisión educativa, ¿no? Entonces no tenemos que salirnos de ese marco porque son 6 elementos en los que vamos a desarrollar. Como primer elemento estamos tomando la supervisión educativa con componentes como las clases de supervisión, que ya las hemos hablado, el perfil del supervisor y otro de los elementos son los principios de la supervisión educativa. ¿Qué entendemos por los principios de supervisión educativa? Entendemos que estos, este tipo de supervisión tiene que partir, tiene que partir de tareas planificadas, organizadas y tienen que estar evaluadas. ¿Por qué decimos que uno de los principios, por ejemplo, es una tarea planificada, organizada y evaluada? Porque para desarrollar este tipo de actividad debemos entender que el supervisor tiene que planificar qué cosa va a ir a supervisar. En una primera instancia tiene que, dirá, voy a ir a supervisar, por ejemplo, eh, si los maestros tienen algún tipo de intereses o están motivando a partir de qué, o si la misma institución educativa cuenta con algunos elementos que se requieren, ya sean tecnológicos, de mobiliario, si la institución cuenta con ambientes que están en buenas condiciones. Entonces, el supervisor tiene que planificar qué cosa va a ir a supervisar. También tiene que organizar qué cosas va a ir a hacer. O sea, tiene que, antes de ir a hacer la actividad como tal, tiene que saber qué cosa va a ir a hacer. Y por supuesto, una vez hecha esa actividad de supervisión como tal en cualquiera de las áreas que haya decidido hacerlas, tiene que evaluar, decir, ah, bueno, yo he visto que efectivamente hay carencia de tal elemento por parte de los maestros o de los estudiantes. Incluso cuando estamos hablando de la comunidad educativa, hablamos de los padres. Entonces, si voy a ir a supervisar, por ejemplo, la asistencia de padres a reuniones que están convocadas con anticipación y vemos que existe una asistencia de padres del 20%, entonces diré, ah, esta situación está realmente muy mal porque aparentemente no existe el interés de los padres para ver algunas situaciones que han sido convocadas, ¿no? Vale decir que tenemos que evaluar. Entonces, por eso diremos, no están participando. Ahora, si viene el 100%, diremos, ah, ha sido pues
realmente eficiente y los padres están súper interesados en todo el proceso educativo de sus hijos. Entonces, uno de los primeros principios es que tiene que ser planificada, organizada y evaluada. Continuamos. También indicamos que es una tarea científica, sistémica y participativa. ¿Por qué decimos que es una tarea científica, sistémica y participativa? Decimos eso porque todo el proceso a partir de la planificación, organización y evaluación nos permite tener parámetros científicos para decir con propiedad, por eso, ah, existe baja participación de los padres o los estudiantes no están tomando interés en la asignatura de matemáticas o los estudiantes requieren que se controle el uniforme porque todo el mundo viene como tal. O sea, son elementos que se van, por eso, eh, que nos van a propiciar datos y eso nos va a ubicar una tarea científica, ubicarlas incluso a nivel de por cientos o cosas semejantes, detectar las cualidades y las cantidades en cantidades y cualidades, ¿no? Y eso es un proceso científico. Tiene que ser sistémica, decimos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un proceso continuo, tiene que ir desarrollándose durante todo una gestión como tal, porque no solamente vamos a ir un día y vamos a decir, ah, esto se ha visto es hoy día y ya no me interesa de aquí a un mes, sino que tenemos que ver cómo ha ido modificándose o cambiando cualquier elemento que se haya podido encontrar, pero sistemáticamente. Y por eso es que decimos que es también sistémica. De la misma forma, decimos que es una tarea participativa. ¿Por qué? Porque en como principios de supervisión, tiene que estar o tiene que desarrollarse con la participación de todos los recursos humanos que existen en la comunidad educativa. Entonces, tiene que participar los directores, tiene que participar los padres de familia, maestros, personal administrativo, los estudiantes. Y así vamos a poder detectar elementos que más adelante van a permitir la cualificación de todo el proceso educativo dentro de nuestra institución, comunidad educativa, ¿no? Bueno, también decimos que es una actividad que asume las diferencias individuales y la diversidad cultural. ¿Por qué es que decimos esto? Eh, Otra vez a la licenciada Susana, por favor, si es que un poquito nos puede ir comentando acerca de este punto. Dicen Susana. Bueno, Presente, dice. sigamos participando, Licen. Vamos a seguir participando para que usted también pueda ayudarnos a tener una idea muy clara de las actividades que se van desarrollando. Habíamos hablado de los principios de la supervisión educativa, ¿no? Y consultarle, o sea, ¿qué es lo que estamos entendiendo, por ejemplo, que uno de los principios está ubicada como que es una actividad que asume las diferencias individuales y la diversidad cultural? ¿A qué es lo que entendemos con esto, Licen? A ver si usted me puede un poquito colaborar. Mm, Bueno, dicen, bueno, lo que puedo comprender en ese punto es que referente a las diferencias individuales que se menciona, podríamos decir que, bueno, no sé, yo lo tomo de manera positiva, ¿no? Bueno, un ejemplo de
bueno, en mi área de trabajo, de acuerdo a las lecciones que desarrollamos o los temas que desarrollamos, vemos e incluimos una actividad, lo cual son diferentes y hace una diferencia en cada educador, ¿no? En cada maestro que trabajamos en el área. Bueno, en este caso con nuestros niños, ¿no? Ya que los niños requieren, o bueno, en el nivel educacional, bueno, como educador requerimos que nuestros estudiantes puedan comprender y captar el tema que se les está enseñando, ¿no? Ahora, y la diversidad cultural, bueno, yo lo puedo comprender en este caso, bueno, incluir, no solamente enfocarnos directamente al tema o a la lección que estamos impartiendo, sino podemos incluir ya con nuestras misma cultura, ¿no? Incluyendo las actividades, bueno, puedo dar un ejemplo, digamos, en inglés, digamos, podemos hacer un plato o un postre típico de nuestro departamento y enseñándoles en el idioma, ¿no? Que esto igual es algo parte de nuestra cultura o una danza, no sé, algo así referente, tal vez licenciado, no sé si me estoy equivocando, pero es mi No, en opinión. realidad nadie se equivoca, ¿sí? Cualquier cosa que podamos interpretarla o ubicarla de una u otra forma no es ningún tipo de equivocación. Es más, a partir de todo lo que es justamente todo ese tipo de procesos, implica que vamos conociendo, aprendiendo o modificando algún tipo de aprendizaje que se va teniendo. He estado viendo la participación de los compañeros también. eh, en el chat y nos dice, por ejemplo, el licenciado Waldo, que, a ver, aquí está, le dicen Susana, nos dice que esto es la parte de los perfiles, tiene que ser un conocedor de lo que observa y corrige, si conoce lo que observa puede tener mayores problemas. Perfecto. Aquí hay una intervención del licenciado Aldo que dice, aquí se debe considerar que somos diferentes desde las regiones, lenguas y costumbres, por ejemplo, Oriente es diferente al Occidente desde la lengua y la vestimenta. Por supuesto que sí, realmente es muy importante la participación del licenciado Waldo, porque efectivamente a eso es a lo que nos estamos refiriendo, a eso es a lo que nos estamos refiriendo dentro de lo que eh, es una actividad que asume las diferencias individuales. Hoy en día ese tema es realmente un poco complicado como tal, porque totalmente de acuerdo en que cada persona, cada miembro de la comunidad educativa, no solamente de los estudiantes, sino de los mismos docentes, del mismo personal administrativo, incluso podemos hablar de las condiciones de infraestructura que se dan en lo que decía justamente el licenciado Ovaldo, en el Oriente es diferente a las eh, infraestructuras que tenemos en el Occidente, por la calidad de la temperatura y todo ello. Pero realmente es súper importante esto de tener en cuenta que existen diferencias individuales y por supuesto la diversidad cultural como tal no solamente es en la lengua como tal, es realmente en cuestiones de todo tipo que entra y es un tema realmente que hoy en día se está debatiendo bastante, ¿no? Entonces, tiene que tener estas cualidades los principios de la supervisión educativa como tal. Por otro lado, dice que es una tarea que reconoce los aportes y los esfuerzos. Por supuesto que sí. Está la licenciada Adonis. Aquí está.
Licenciada, licenciada Adonia. Buen día, licenciada Adonias. Bueno, continuamos. El licen Waldo tal vez que quiera participar y un poquito trabajar con este principio de supervisión. Bueno, aparentemente vamos a seguir desarrollando el trabajo nosotros también. Eh, los principios de la supervisión educativa. Nos dice que es una tarea que reconoce los aportes y los esfuerzos. Como ya hemos ido hablando desde el principio de este proceso como tal, todo tipo de aportes. Hace un instante la licenciada Susana nos decía, por ejemplo, tal vez me equivoco, no, nadie nos equivocamos. Por eso es que decimos que tiene que reconocer los aportes y esfuerzos de todos los componentes, miembros de la comunidad educativa como tal, ya sea desde los estudiantes, por eso desde los profesores, desde el mismo supervisor como tal, dirección y todos los padres de familia que cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de requerimiento, siempre es un aporte para poder desarrollar una supervisión educativa de calidad, perdón. También hablamos de lo que nos indica que es una actividad que prescinde de la actividad político-partidaria. Este tema es realmente muy fuerte trabajarlo, ¿no? Obviamente, de una u otra forma, siempre a veces estamos sometidos a algún tipo de intervención de este, de este, de este elemento como tal, ¿no? Pero tenemos que ser dentro de las características del supervisor como tal, por ejemplo, se dice que tiene que ser una persona ética. Entonces, no debemos de dejarnos llevar por participar de una u otra situación dentro de lo que corresponde a lo político partidario. La educación como tal nos dice que no tenemos que tener ningún tipo de participación política en nuestras instituciones educativas. Probablemente no se dé eso en la realidad, pero es lo que nos dice. Si es que alguien quisiera intervenir, por favor. Bueno, continuamos. Listo, José. Le escucho, licenciado Omar. Le escucho, licenciado Omar. ¿O quién ha hablado, perdón? Mil disculpas, estaba cerrado el audio. Sí es importante en esta parte rescatar el tema de lo que es los fundamentos políticos para el desarrollo de una administración correcta, ¿no? Si bien sabemos que el tema de las políticas educativas están planteadas para el desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad, también hay que considerar que esta calidad tiene que estar enfrascada en el tema de las políticas y lineamientos o normativas que sigue una institución y también las normativas que sigue un Estado, en este caso el Estado plurinacional actualmente, ¿no? Entonces, estos lineamientos nos van a dar el tema de lo que son espacios y actividades que se deben cumplir en base a lo que indicaba, en base a perfiles que van a ir trabajando las instituciones. Sabemos bien que hoy en día tenemos diferentes tipos de instituciones a nivel educativo y académico. Tenemos el sistema regular, tenemos el alternativo, tenemos el superior, que están disgregadas a partir de lo que son sus propios viceministerios, pero al mismo tiempo estos viceministerios también albergan otro tipo de instituciones. Por ejemplo, en el sistema regular vamos al tema de lo que son sistemas netamente públicos, hay otros que son de convenio con el tema de lo que son en ocasiones, entre comillas, el sistema religioso, pongámoslo así. También tenemos otros de convenio con el tema de lo que son ONGs o fundaciones, el caso de Fe y Alegría, por ejemplo, que trabaja a nivel nacional y tiene un convenio establecido con el ministerio para poder abordar espacios académicos y formativos a nivel de escolaridad y también a nivel
de lo que es el colegio a nivel del ciclo medio, lo que era anteriormente. Entonces, son diferentes momentos y espacios que tienen que cumplir sus normativas y esto nos lleva a considerar que el supervisor tiene que ser capaz de cumplir el tema de lo que son esas normativas y en función a aquello tiene que ir revelando el tema de lo que son acciones para mejoría de la calidad. No solamente en el tema netamente académico, en el tema deportivo, en el tema social, en el tema cultural, puesto que ahora la educación es integral. No solamente hablamos de una educación plasmada en la parte de la formación, sino hablamos en la parte comunitaria, social, donde integra a la sociedad, a los padres de familia, a las organizaciones sociales, integra el tema de lo que es los estudiantes, integra el tema del plantel docente, plantel administrativo, y hasta en ocasiones nos podríamos atrever a decir que no solamente integra el tema de lo que es esa comunidad, sino integra a veces hasta problemas alrededor que ocurren en la institución, ¿no? Hay el tema de instituciones, por ejemplo, que trabajan con el tema netamente de educación alternativa, que hacen el tema de lo que es el apoyo a lo que es la salud, en el tema de lo que es netamente los centros, ¿no? Los centros de salud u hospitales, que también tienen que integrarse. El tema de las defensorías, con el tema de capacitaciones específicas, que también tienen que integrarse. Entonces, creo que la supervisión va en ese punto, estimado Luis José. Y también comparto, por ejemplo, ahí en el tema de lo que es el chat indica, ¿no? Además debe valorar cada actividad para cumplimiento de los objetivos de la escuela. Creo que tiene razón el licenciado Waldo ahí, indicando que los objetivos que maneja la institución tienen que estar ligados a la supervisión. No podemos valorar el tema de lo que es una supervisión que no esté dentro de los lineamientos ni de los objetivos de la institución. Por ejemplo, si yo tengo programado evaluar a fin de trimestre a, no sé, al primero, segundo y tercero de cada paralelo, tengo que lograr esa meta y tengo que supervisar eso. Pero si no está dentro de mis objetivos, seguramente serán actividades que se van a cumplir, pero sí tienen que estar enfrascados y orientados a partir de los objetivos de la institución. Licenciado Omar, muchísimas gracias por su intervención. Totalmente de acuerdo. Realmente es importante tomar en cuenta todos los elementos que ha ido mencionando y efectivamente todo el proceso de supervisión como tal dentro de nuestro sistema educativo tiene que estar regulado, normado por las leyes, normas que están establecidas, ¿no? Y de la misma forma que esto tiene que tener una interrelación con todos los entes que están ubicados dentro de nuestra sociedad como tal. Entonces, muy importante el aporte que nos va brindando licenciado Omar. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere comentar algo más, por favor, estimados licenciados, por favor. Bueno, continuaremos entonces un poquito más para ir viendo los elementos que corresponden a el módulo como tal. Como ya les había mencionado, nosotros estamos tomando 5 elementos fundamentales, ¿no? Eh, Uno es justamente la supervisión como tal, que hemos ya ido desarrollando todo lo que es ese componente, y ahora vamos a hablar de lo que significa el acompañamiento pedagógico en el aula. Entonces, ¿qué es lo que entendemos como acompañamiento pedagógico en el aula? Básicamente, se entiende como que el acompañamiento en el aula consiste en el apoyo directo de la autoridad o técnico respectivo hacia el maestro. Realmente estamos de acuerdo con con este concepto como tal, pero no solamente va direccionado hacia el maestro, porque tiene que ir direccionado a todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, ese acompañamiento pedagógico tiene que salir un poquito incluso de lo que nos enmarca en el aula como tal. Efectivamente, todo este procedimiento o proceso se genera o se desarrolla en el aula como tal, pero como ya habíamos mencionado hace un instante, esto tiene que repercutir más. Se puede desarrollar, por ejemplo, un acompañamiento pedagógico para el maestro como tal,
pero el maestro lo tiene que sacar para que pueda ser eh, compartido con los otros miembros de la comunidad educativa. Entonces, eh, vale decir que el acompañamiento pedagógico también es el estar junto al otro docente, a docente, ir en compañía del otro en calidad de guía, caminar junto al docente, acompañándolo, hacer parte de su reflexión de un ambiente de empatía y ser corresponsable del proceso de retroalimentación y del refuerzo académico. Entonces, es esa la actividad que tiene que implicar o implica el acompañamiento pedagógico. Les vuelvo a reiterar, este acompañamiento pedagógico, el estar junto, lado a lado, cosas semejantes, tiene que repercutir más, porque esto tiene que propiciar mejores eh, actividades, mejor desarrollo de calidad educativa, calidad humana, que tiene que desarrollar el maestro y tiene que mostrarse en la comunidad educativa, ¿no? Entonces, a eso más es lo que nos referimos con el acompañamiento pedagógico como tal. Si es que alguien quiere tal vez compartir algún, alguna idea de a qué se refiere o cómo es que están viendo o entendiendo lo que es el acompañamiento pedagógico, les voy a pedir que participen cuando gusten, por favor, estimados licenciados. Bueno, vamos. Para ubicar lo que es el acompañamiento pedagógico, efectivamente existen conceptos que están establecidos por nuestra institución educativa como tal y por el sistema educativo mismo, ¿no? Entonces, hay conceptos de acompañamiento pedagógico del aula que prácticamente nos dicen que es el proceso de ir junto al maestro para mejorar y elevar la calidad educativa o del proceso educativo en el aula y en la institución y comunidad educativa. Por otra parte, también nos dice que existen objetivos del proceso de acompañamiento. Entonces, estos objetivos prácticamente tienen que estar dirigidos al apoyo de la autoridad o el técnico hacia el maestro, ¿no? En base a lo que es el proceso de acompañamiento como tal. Existen principios, perdón, dentro de lo que son los objetivos mismos del proceso de acompañamiento, podemos decir que estos objetivos tienen que fortalecer al docente en el desempeño de aula. Todos los objetivos que vayan a desarrollarse tienen que ir o estar dirigidos a fortalecer al docente en su desempeño como tal. Entonces, el responsable del acompañamiento pedagógico tiene que propiciar eso, fortalecer al docente, fortalecer para que vaya desarrollando una mejor calidad educativa como tal. De la misma forma, tiene que contribuir a la mejora de los aprendizajes del estudiante. El acompañamiento pedagógico, primero, hace una intervención directa con el docente y también con, eh, con los estudiantes. También tiene que crear espacios de reflexión o evaluación y la mejora permanente de la práctica pedagógica de los docentes. ¿Por qué ubicamos o los objetivos tienen que estar dirigidos a lo que es la creación de espacios de reflexión
coevaluación, porque el acompañamiento como tal tiene que propiciar la reflexión de los docentes y hacerles auto o coevaluaciones para determinar cómo está funcionando su actividad, cómo puede mejorar, cómo puede elevar la calidad de la actividad misma que va desarrollando. Entonces, los objetivos del proceso de acompañamiento realmente son muy importantes. Dentro de los principios del proceso de acompañamiento, tenemos que hacer mención a tres principios específicos como tal. Estamos hablando de lo que es los principios humanistas, el principio integrador y el principio valorativo. ¿Qué se refiere con, a qué se refiere cada uno de estos principios como tal? Esos principios se refieren a que son parte o fundamentos que van a guiar este acompañamiento como tal, ¿no? Por eso el principio humanista, se da porque es el centro de atención del acompañamiento pedagógico. Es el desarrollo de las capacidades y actitudes del docente acompañando, orientadas al mejoramiento de su desempeño. Entonces, el principio humanista se refiere a eso específicamente, que tiene que elevar las capacidades, actitudes, cualidades del docente. Justamente, ¿para qué? Para que vaya mejorando su desempeño como tal. Tiene que tener un principio de ser integrador, porque se observa, se analiza y se retroalimenta todas las dimensiones del quehacer educativo del docente, acompañando, contextualizando al entorno institucional. Entonces tiene que integrarse con todas las funciones que se va desarrollando en el proceso como tal. Valorativo, ¿por qué? Porque destaca los aspectos positivos del docente, motiva su crecimiento personal y, y personal, ¿no? Por eso es que decimos que es uno de los principios esto de lo valorativo. Generalmente se dice que una persona que hace este tipo de actividades no solamente va y critica todo lo que es la actividad de los docentes y de todos los componentes del sistema como tal, ¿no? Que critica que no está dictando bien las clases, que no conoce tal cosa, y no, lo que se quiere hacer con el acompañamiento, con los principios de acompañamiento, es que se valore todo lo que vaya haciendo. Y de todo esto también efectivamente se va sacando algunas fortalezas, oportunidades, a través de que también se denotan debilidades y amenazas, ¿no? Bueno, otro de los puntos son las características del docente acompañante. Como estamos hablando de esto, de acompañamiento como tal, tenemos que ver cuáles son las características que tiene o que tiene que tener este docente que hace el acompañamiento. Entonces, el acompañante como tal puede ser una autoridad, puede ser el director, puede ser un docente de la misma institución y que tiene que cumplir ciertas características. Tiene que ser una persona guía que tenga experiencia. Generalmente eso es lo que se busca, pero que tenga experiencia, pero que propicie y guíe al otro docente que está acompañando, ¿no?
tiene que ser investigativo o un investigador, porque todos estos procesos de acompañamiento le van a permitir hacer un reporte, un informe que desarrolle, genere una actividad científica. Por eso es que tiene que ser un investigador como tal. Tiene que ser una persona agente de cambio, que el acompañamiento no solamente se quede en estar a su lado, literalmente, sino que vaya y promueva el cambio con la perspectiva de que vaya mejorando la calidad, las cualidades del docente. Tiene que ser una persona creativa, que cada espacio, cada momento que vea alguna cualidad, cosa semejante, tiene que propiciar alguna creación de estás haciendo esto, entonces lo plasmemos de esta forma más, una persona creativa como tal, ¿no? Tiene que ser una persona con experiencia porque tenemos que indicar que tiene que ser una persona que tenga dominio de las diferentes didácticas, educativas, pedagógicas que va desarrollando, que se desarrollan, y eso transmitir al docente al que se está acompañando. Por eso siempre se habla de que tiene que tener nomás bastante experiencia la persona que va a desarrollar este tipo de acompañamiento. Tiene que ser una persona reservada pero leal, no estar constantemente encima de los docentes, indicándoles, diciéndoles o cosas semejantes, pero tiene que ser una persona recta y correcta, si vale el término. Tiene que ser también una persona, eso es lo que nos dice eh, este tipo de acompañamiento, tiene que ser una persona que genere un ambiente de empatía, de amistad, que no se vea que solamente está ahí para estar a su lado, sino que genere ese proceso o ese espacio de amistad, de profesional, personal. En ese sentido, por eso tiene que ser un generador de un ambiente de empatía. Y por supuesto, tiene que ser una persona convencida de que la formación permanente es importante. Entonces, esas son las características del docente acompañante. Tiene que tener esas características. Ya las había mencionado de principio, tiene que ser guía, investigador, tiene que ser un agente de cambio, tiene que ser creativo, tiene que ser hábil en el manejo de didácticas, tiene que ser una persona que genere ambientes de empatía y tiene que ser una persona que fomente la formación permanente. Otro de los puntos que maneja este proceso de acompañamiento son las fases del proceso de acompañamiento al docente en el aula. Ya habíamos dicho que existen principios del proceso de acompañamiento, existen características que tiene que tener el docente acompañante y tiene que tener fases en el proceso de acompañamiento. Estas fases eh, son 7 fases que se tienen que registrar en el proceso de acompañamiento al docente en el aula. Estas fases son procedimientos para mejorar la calidad de la oferta educativa y que incluyen o se incluyen actividades de una visión circular e independiente. En ese sentido, una de las fases es la observación en el aula y el registro del mismo. Estamos hablando de las fases ahora, ¿no?
Entonces, fases o actividades que tienen que propiciarse dentro de lo que es el acompañamiento, ¿sí? Para que se entienda mejor. Por eso decimos que una de las fases es la observación que tiene que desarrollar en el aula, y esas observaciones que va desarrollando tienen que ir registrándolas. También tiene que ser una actividad de reflexión conjunta de las observaciones. Si vamos y hacemos una observación, tenemos que pedir que participe el docente al que se está acompañando y decirle, mira, yo estoy observando esta situación, por esto, por esto. ¿Tú qué cosa estás observando uh, en determinado momento, ¿no? En determinada actividad que está desarrollándose? Entonces, ambos tienen que participar de estas fases y, por supuesto, también tienen que ir siendo registradas. El que va a hacer todo esto es el eh, técnico docente que hace el acompañamiento, pero tiene que hacer que participe también al docente al que se está acompañando. Por ello, tiene que ser una actividad de retroalimentación entre ambos profesionales, ¿no? Se tiene que propiciar la práctica también de la próxima actividad. Si hoy día estamos viendo esto, entonces mañana hagamos esta situación y ya tener una idea de qué prácticas vamos a hacer mañana o qué actividades vamos a hacer y qué cosas vamos a ir observando también. Tiene que ubicar o tiene que propiciar ser modelo de lo que se tiene que mejorar como tal. Entonces, mira, si estás haciendo esto, es esto lo que deberías hacer. Te voy a acompañar, por supuesto que sí, pero vas a hacer esto de esta forma. Entonces, tiene que ser un modelo, tiene que ser un ejemplo, tiene que propiciar esa actividad eh, o tiene que propiciarse esa actividad dentro de las fases de acompañamiento, ser un modelo. Por supuesto, tiene que ubicarse por eso las prácticas de los días siguientes que se van a ir, o las futuras prácticas, y todo esto tiene que ser valorado, valorado, tiene que tener una valoración o evaluación, pero en este caso es una valoración y todo tiene que estar registrado. Eh, estimados licenciados, es las 10:15 en mi celular. Nos demos 10 minutitos y continuamos con ello. Eh, eh, Tal vez el licenciado Omar Bellido, 10 minutitos, por favor, licenciado, y continuamos con el proceso que estamos Claro que desarrollando. sí, estimado licenciado José, no hay ningún problema. Hay una Perfecto, pregunta también en el chat donde indica no la estoy viendo, acompañar va estoy de la con la mano de pantalla y no la he controlar. visto. Permíteme. Sí, acompañar va de la mano de controlar, indican, porque directo los directores No, controlan y no ayudan, dicen, ¿no? el acompañamiento, Sí. perdón, licenciado, el acompañamiento es como su nombre indica, es acompañar y no es controlar como tal. El control ya es, nosotros estamos hablando de gestión y administración educativa, ¿no? Son elementos de la administración como tal, pero el acompañamiento como tal permite por eso la interrelación y el proceso de ser, de propiciarse la amistad, la colaboración y todo eso, pero no es ir a controlar. Por eso es que más adelante igual hemos estado hablando de lo que es eh, la supervisión. La supervisión no tiene que ser entendida de que se va a controlar todas las actividades que desarrolla el maestro o los estudiantes o los padres de familia. Es un término, prácticamente es un término netamente de la administración. Son términos que se utilizan en la administración, pero nosotros en el proceso educativo como tal, esos términos los transformamos a nuestros requerimientos como tal. Entonces, controlar no significa, por ejemplo, un término tan, tan, tan dirigido como lo hace la administración. Nosotros el controlar tenemos que entender como este proceso de acompañamiento, pero no es lo mismo. El acompañamiento es
como su nombre indica, el acompañar. No es ir a calificarles ni cosas semejantes, es hacer algún tipo de eh, registros como tal, pero no con la idea de que vamos a ir y le vamos a evaluar o cosas semejantes. Entonces, esa es la diferencia, estimado Juan Carlos. Entonces, de 10 minutitos volvemos, perdón, de 5 minutitos volvemos, estimados licenes. Bueno, de 5 minutos a la y 20 entonces. Gracias, de 5 minutitos estamos. Y disculpas, me iba a olvidar un poquito, realmente estaba haciéndome muy... Buenos días, otra vez ya estamos acá. Abrigarse un poquito, está haciendo mucho frío acá en la oficina. Entonces, ya hemos hablado de lo que es las fases del proceso de acompañamiento al docente en el aula, ¿no? Y ahora vamos a tocar otro elemento que nos indica. Perfecto. Ahora vamos a tocar otro punto, que es el refuerzo en el acompañamiento pedagógico del docente en el aula. Entonces, tenemos que indicar en ese punto que son elementos que parten de lo que son las fases del proceso de acompañamiento al docente, pero en este caso son como tal. La parte anterior que habíamos mencionado, estamos haciendo mención a que existen fases del acompañamiento, las fases que se van desarrollando específicamente en toda la actividad de acompañamiento al docente, pero estas fases son más específicas. Estamos hablando de refuerzos en el acompañamiento pedagógico como tal. ¿A qué se refiere este punto, refuerzos de acompañamiento pedagógico? Um, Puntualmente, sabemos que el docente como tal tiene conocimientos pedagógicos y los desarrolla en toda su actividad laboral, académica. Entonces, el acompañante, en este caso, solamente va a ser un refuerzo de este tipo de acompañamiento. Un refuerzo para que todo el conocimiento de proceso pedagógico que tiene el docente sea mejorado, sea puesto a lo más alto, ¿no? Entonces, relativamente o prácticamente a eso se refiere. El docente tiene conocimientos pedagógicos y los va desarrollando, pero el acompañante solamente va a hacer algún tipo de refuerzo que considere, que no generalmente siempre se da, pero tal vez considere esta, esta situación te está faltando, esa situación, un instante. Tiene que ser un refuerzo netamente profesional, cordial, ético, moral, porque no puede ir y solamente ir a controlar, que era un término que estábamos viendo que no es muy viable como tal, ¿no? Sigamos avanzando entonces.
La asesoría pedagógica. ¿Qué es la asesoría pedagógica? Conceptos de la asesoría pedagógica como tal. Existen varios conceptos de lo que es los conceptos de la asesoría pedagógica. Una primera instancia, por ejemplo, se puede entender que la asesoría pedagógica es un proceso de ayuda y de apoyo pedagógico orientado al cambio o a la mejora, cuya responsabilidad recae en la pericia y la credibilidad del agente de apoyo y la voluntad del propio asesorado. Hay otros conceptos que no estar en la plataforma, que también vamos a subir una pregunta de trabajo que tienen que realizar por si acaso en el foro y un pequeño trabajito que se les va a propiciar como parte de la evaluación del trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces existen varios conceptos de lo que es la asesoría pedagógica. Nos dicen que es un esfuerzo sistemático y constante orientado al cambio en las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas o en una o más instituciones educativas con el fin de lograr eficientemente mejora. Entonces, otra vez les digo, existen varios conceptos de lo que es, nosotros tenemos que ubicar, que es un proceso donde eh, el acompañante propicia elementos, uh, el proceso pedagógico como tal. Las características del asesoramiento pedagógico. Existen varias características de asesoramiento pedagógico, pero principalmente está concentrado, por ejemplo, en elementos tales como que es una actividad que promueve el trabajo cooperativo e incrementa la elaboración entre los profesores. Entonces, una de las características es esa, que tiene que ser un proceso o una actividad cooperativa para el incremento de colaboración entre los profesores. Entre los profesores. También podemos ubicar como característica que tiene que contribuir a generar una visión global de la institución educativa y de las tareas educativas específicas. Entonces, como características de educación o de asesoramiento pedagógico, tiene que ir en esa línea. Es un trabajo conjunto que tiene que realizarse entre profesores, entre directores, padres de familia, pero son las características que tiene que tener nuestro asesoramiento pedagógico. Estas características del asesoramiento pedagógico tienen que propiciar el apoyo de recursos e incentivos para propiciar a los docentes una mejor marcha de sus proyectos como tal. También tiene que ejercer una función motivadora para el desarrollo de programas de innovación. De la misma forma, tiene que propiciar un clima de desarrollo de experiencias, eh, para, para que se puedan generar todos los proyectos que van o quieren desarrollar en futuro, ¿no? Entonces, esas son las características del asesoramiento pedagógico que tiene que desarrollar el docente. Ya. Vamos al otro punto de la asesoría pedagógica. Estamos
hablando de las nuevas comprensiones del asesoramiento pedagógico, que como tal específicamente nos indica que tiene que involucrarse, por ejemplo, lo que es el apoyo, el compromiso, tiene que desarrollarse una relación horizontal entre eh, los maestros, los acompañantes y todo ello. Tiene que tener conocimiento de todo lo que va a ir desarrollando en el proceso de asesoramiento pedagógico, la persona que va a estar responsable de esto, ¿no? De colaboración para que pueda trabajar con mayor eficiencia y todos los resultados permitan eh, eso, ¿no? La mejora de la calidad de la educación como tal. Uh, Eso sería dentro de lo que son las nuevas comprensiones. A ver, a ver, Juan Carlos, no es lo mismo el asesor que el supervisor, pero puede, una persona puede cumplir ambas funciones. Puede cumplir ambas funciones porque por eso estamos entendiendo como una persona que viene a controlarnos. Y no es así. Un supervisor en realidad se convierte en un asesor, un acompañante en este proceso que nosotros estamos denominando, ¿no?, como gestión gestión de la educación, ¿no? Entonces, la gestión de la educación por eso tiene que ser entendida como mm, una actividad más social, más del ámbito social y no que el término de asesoría o de gestión o de administración sean ubicados a, a términos netamente del área administrativa o del área económica como tal. Entonces nosotros le damos nuestro complemento porque estamos desarrollando un proceso eh, netamente social, donde pedimos la participación por eso de todos los componentes del sistema educativo, padres, estudiantes, personal administrativo, profesores, directores, asesores, todos. ¿Pueden cumplir la misma función? Sí, pero no, no es lo mismo como tal. Incluso los mismos términos ya nos dicen que eso no es lo mismo, ¿no? Bueno, continuemos. Continuemos. El monitoreo pedagógico. Eh, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos en... Ya. Mm, a ver, quiero aclarar esto una vez más. Nosotros como elementos básicos de lo que es nuestra unidad temática, que son los procedimientos de administración y gestión de la educación en el MSPP, estamos hablando de que tenemos ya hemos ido desarrollando los siguientes. Hemos hablado de lo que es la supervisión de la educación, que ya la hemos ido desarrollando, ya sabemos cómo se desarrolla la supervisión de la educación, que tiene varios elementos, componentes. Hemos hablado de lo que es el acompañamiento pedagógico en el aula, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué características tienen, cuál es el perfil
del- pues, la asesoría pedagógica que corresponde específicamente a lo último que hemos ido desarrollando. Y a- ahora vamos a ir hablando de la formación permanente del personal. Básicamente, ustedes deben tener una idea clara de lo que es la formación permanente. La verdad es que me gustaría mucho que alguien participe. ¿A qué se refiere o cómo es que le estamos entendiendo a a este título que nos corresponde? La verdad es que me gustaría mucho ver si es que alguien puede participar, compartirnos qué es lo que están entendiendo por formación permanente del personal. Si alguien puede colaborarnos, por favor. Alguien que pueda darnos alguna idea de qué es lo que estamos entendiendo por formación permanente, por favor. Aquí hay alguien. Actualización, ¿listen? Sí, por supuesto que sí. Waldo, efectivamente, es actualización. Pero ¿de qué tipo de actualización estamos hablando? Por ejemplo, muchos pueden entender la actualización de que van a un curso y nada más, pero ¿qué más podría ser? A ver, Waldo nos dice que es todo lo que tiene que ver con la formación del docente en áreas más necesitadas, como la robótica o como la violencia. Ya, o en su caso idiomas, nos dice, ¿no? Ya, tenemos que entender este componente o este elemento como formación permanente, que tiene por eso características específicas. Es que efectivamente sea un profesional, tenga que tener cualidades, capacidades. En realidad es un proceso continuo, pero continuo, o sea, no nos referimos ¿qué les digo? Como ejemplo, simplemente solamente como para tener una idea. 5 años tenemos que hacer algún cursito para formarnos. Es más, en el sistema educativo que tenemos actualmente o está en vigencia, prácticamente nadie haría. No, no sé si es solamente una perspectiva de cursos o no participarían y además lo hacen cada que les dicen que hagan, porque les digo, es una percepción tal vez solamente mía, que de muy buena gana decir voy a hacer esto, en realidad no lo haría. Es más, creo que eso está ya un poco dirigido como tal, porque en el caso de los maestros como tal, de nuestro sistema, que si no hace este tipo de cursos, no van a poder subir en su eh, escalafón y todo, ¿ya no es cierto? Entonces, ya les van dirigiendo como tal. Si fuese por eso algo que se diría o que partiría de uno mismo, tal vez muchos no participarían de este tipo de programas de actualización o de formación permanente. La actualización, ¿no? La actualización de proceso continuo de construcción de aprendizajes en función de sus propias necesidades, eh, para que tengan un mejor desempeño de los roles profesionales, sociales, laborales y que requiere nuestra sociedad, ¿no? Porque todo, todo tipo de proceso de formación
tiene que cumplir o tiene que satisfacer alguna necesidad de nuestra sociedad. El caso de, por ejemplo, el compañero que nos ha hablado de que hoy en día requerimos que se vayan actualizando en robótica o en idiomas o cosas semejantes. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque son necesidades sociales. Hoy en día el tema de la robótica es realmente súper importante y por eso es que nuestra institución educativa ha visto por conveniente que se desarrolle este tipo de conocimientos en nuestros estudiantes. Entonces, por eso tiene que haber una formación permanente de nuestro personal. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad, en este caso de nuestra institución educativa, pero sí, tiene que partir de que uno mismo quiera propiciar este proceso de formación permanente, conocimientos para tener una idea clara de lo que es el sistema educativo. Sabemos que tenemos, por ejemplo, venido un profesional en veterinaria, no recuerdo el nombre en este instante, pero mm, diría, uno podría decir, ¿y para qué le sirve, por ejemplo, tener conocimientos en esta línea y además que pertenece al sistema educativo? Desde las distintas áreas, de las distintas áreas que somos, eh, eh, docentes de la universidad, de un instituto público, privado. Y si no tenemos estos conocimientos, si no sabemos qué es, por ejemplo, la gestión educativa, si no tenemos conocimiento o otros elementos que se van desarrollando constantemente con Tuición CAIPIF, que nos brinda este tipo de conocimientos. ¿Para qué? Para que mañana pasado podamos desarrollar una actividad en el sistema educativo. Entonces, por eso es importante. Antes, ¿quién iba a decir, por ejemplo, que no podíamos acceder a esto? Ahora sí podemos acceder a todo tipo de conocimientos. Un tema, por ejemplo, eh, que hace años, les hablo de hace casi 20 años atrás, un tema fundamental para que una persona ser docente era ser o tener un título eh, posgradual diplomado en educación superior. Tengo entendido que hace más o menos 10 años, un poquito más tal vez, ya les van o, obligando a que tengan una maestría en educación superior. Entonces, no se sorprendan que de aquí a un par de años también, mañana pasado van a tener sí o sí su título de doctor eh, PhD en educación superior o en otra rama, pero sí o sí nos van exigiendo. Entonces, por eso es importante tener todo tipo de conocimientos en las distintas áreas que vamos desarrollando como tal. A ver, ¿qué es lo que nos dice Juan Carlos? También inteligencia artificial, pero estamos un poco retrasados con los otros países. En realidad sí, estamos, pero bien, esto del Internet nos permite justamente ir actualizándonos a nivel personal, porque tampoco nadie va a venir y te va a rogar para que vayas tú actualizándote, ¿no? Pero ahora se compra certificados, es normal ver, pero los mismos maestros se hacen daño. En realidad no solamente son los maestros, hablamos de que vivimos en una época o una era de papel. No sé si han escuchado ese término. Vivimos por eso porque para que puedas acceder a cualquier fuente laboral, no solamente del sector del magisterio o de los maestros como tal, tienes que presentar tu buen tamaño de currículum. Ese buen tamaño significa que tiene que estar con todo tipo de certificados. Ustedes saben perfectamente que hoy en día no tiene que haber, supuestamente, no tiene que haber un funcionario público que no tenga un certificado eh, en quechua. Entonces, tenemos que ir a hacer ese curso.
cumpliendo con todos los requerimientos que van pidiendo. Eso que se puede ir siendo. Entonces, eso es lo que más o menos indica que es un proceso constante. A ver, intervención. Licen se corta su audio, me dice Juan Carlos. Qué raro, no estaba teniendo problemas ya el día de hoy. Voy a ver qué es lo que pasa, Juan Carlos. Pero sigamos avanzando un poquitito. Eh, Ya habíamos hablado de lo que es entonces lo que es la formación permanente. Ahora vamos a hablar un poquito también de, dentro de lo que es la formación permanente, también se tiene que tocar lo que es la autonomía profesional de los profesores en formación permanente, que igual son conceptos como tal, pero son acápites bien centrales, que existen procesos de formación permanente que les había dicho, no es que solamente está como un subtítulo y tal, existen procesos de formación permanente que nos piden, que nos exigen, ¿no? También existen desafíos de la formación permanente y todos estos elementos van a estar en el documento que se les va a propiciar y van a poder tener un texto que les oriente más este módulo como tal, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el monitoreo pedagógico. Igual, me gustaría mucho que alguien pueda ver, compartirnos un poquito de lo que comprende por lo que es o lo que considera a qué nos referimos con el monitoreo pedagógico. Acabamos de hablar de lo que es la formación permanente. Perdón, ¿qué ha pasado con esto? Formación permanente del profesional. Entonces, les decía, ¿no? Cuatro elementos que efectivamente son conceptos que ya están establecidos, lo que es la formación permanente, que los hemos ido desarrollando. También tenemos lo que es la autonomía profesional de los profesores en la formación permanente. Sea responsable de poder generar o propiciar esta formación permanente como tal. Pues existen procesos de formación permanente y existen desafíos de la formación permanente como tal. Ahora vamos a irnos a lo que es el monitoreo pedagógico. A ver, dentro del monitoreo pedagógico existen propósitos como tal. Esto significa como propósito del monitoreo, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos que, para que puedan ser parte de todos los procesos de monitoreo pedagógico. ¿A partir de qué? Estamos hablando de gestión educativa de la administración, pero nosotros o lo estamos contextualizando a nuestras necesidades educativas en los procesos de educación como tal. Entonces, eh, dentro de los propósitos del monitoreo, nosotros tenemos que agarrar, meter, trabajar con lo que es
el personal de la institución educativa. ¿Para qué? Para desarrollar, por ejemplo, una planificación, una ejecución, control. Vamos a planificar que todos los maestros tengan ciertas cualidades, por ejemplo, ¿no? Pero se planifica. Y hemos planificado que queremos que tengan un curso de violencia. Entonces, a partir de que se ha planificado, también se ejecuta ese plan. Se planifica una, para una fecha, tenemos que evaluar. Todo esto, ejecución, planificación, evaluación son términos de la administración, pero que nosotros lo estamos contextualizando a nuestras necesidades del sistema educativo como tal. Entonces tiene que quedar eso claro. Son términos de la administración, pero que no implica que tengamos que seguir a ciegas esto es la administración y la administración o gestión, ¿no? De la misma forma, dentro de los propósitos, tenemos que, les decía, tenemos que planificar, ejecutar, evaluar, pero también tenemos que ubicar eh, medidas que sean realmente de, 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 de resultados que vayamos a tener con todo lo que es el monitoreo pedagógico. Todo ello eh, se hace también con términos que, bueno, los utilizamos hoy en día más, pero con el famoso FODA, por ejemplo, ¿no? Que lo deben conocer. El método, la matriz FODA, exactamente, la matriz DAFO, que la llaman otros, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Eso implica que específicamente, que a partir de monitorear o el monitoreo pedagógico como tal, nos estamos refiriendo a que tenemos que ir identificando esas cualidades de la institución, de los educadores, de nuestros padres de familia, de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para poder ver que efectivamente se está desarrollando este tipo de actividad o monitoreo pedagógico como tal. Vamos a lo que son las características del monitoreo. Las características del monitoreo generalmente se desarrollan a partir de que es un proceso, por ejemplo, sistémico y permanente. No sé si se acuerdan que hace un instante, bueno, no hace un instante, sino ya hace rato cuando estábamos hablando de lo que es la supervisión, teníamos también características del supervisor y aquí también el monitoreo pedagógico tiene características. Y entonces hablamos de lo que es como característica, por ejemplo, se quiere que sea un proceso sistémico y pertinente. Otra vez el término sistémico, que tiene que ser una actividad gradual, pero tiene que ser y pertinente, ¿no? No podemos saltarnos una gestión para ver un determinado elemento. Tenemos que ir día a día, paso a paso. Entonces, como característica, tiene que ser un proceso sistémico, pertinente. Tiene que ser también flexible y gradual. Que no porque queramos poner un dato como tal, vamos a obligarnos a decir, no, esto es lo que quiero. Y entonces tiene que ser flexible o que tengamos algún tipo de situación con algunos maestros, docentes y no se pueda llegar a una conciliación para ubicar un informe como tal. Tenemos que ser un poco flexibles como
estamos haciendo este monitoreo pedagógico, tenemos que tener esa idea clara. También tiene que ser formativa, motivadora y participativa. Participativa porque tiene que estar con toda la participación de todos los componentes o miembros de la comunidad educativa. Tiene como característica también, decimos por eso que tiene que ser motivadora. Sí o sí, tienen que estar motivados para que puedan participar todos los entes de la institución. Y por supuesto tiene que ser formativa porque tiene que propiciar algún tipo de conocimiento y que sea valorado, ¿no? Ya les había dicho que también tiene que ser permanente, tiene que ser integral. Son términos que estamos manejando constantemente hoy en día, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene que tener el monitoreo pedagógico. Otro de los elementos que tenemos es el proceso de monitoreo pedagógico. Si recuerdan todos los elementos que hemos ido viendo, todos los elementos que hemos ido viendo, como la asesoría pedagógica, la formación permanente, tienen componentes similares. Por eso tienen principios, algunos tienen contenidos, pero generalmente son estos los básicos, ¿no? Tienen que tener un propósito, tienen que tener características y un proceso. ¿Cuál es el proceso que se tiene que desarrollar? Es un proceso planificado, por supuesto, que tiene que básicamente tener aspectos que impliquen la planificación, la autoevaluación, eh, la motivación, el, la planificación que ya les había dicho. Entonces, son actividades que tienen que tener dentro del proceso de monitoreo que se va desarrollando. Son elementos, componentes, que son parte de este punto como tal. Como otro elemento, estamos tomando en cuenta lo que es el seguimiento académico, que tiene mucha relación con el anterior punto. Tiene mucha relación con el anterior punto. Entonces, se habla, por ejemplo, de los aspectos de seguimiento académico y se toma en cuenta elementos como los aspectos de seguimiento pedagógico, los propósitos del seguimiento académico, perdón, académico, seguimiento académico de los estudiantes. Estos aspectos como tal, estimados licenciados, son elementos que prácticamente se pueden definir de la siguiente forma. Por ejemplo, en los aspectos del seguimiento pedagógico, nos referimos específicamente a las condiciones institucionales. Nos referimos específicamente al perfil profesional. Nos referimos a al desarrollo o a la aplicación de los programas de estudio que se van desarrollando, los procesos o estrategias que se han ido desarrollando, que se han planificado para más adelante. Entonces, son aspectos que se desarrollan para garantizar un seguimiento académico de calidad. Dentro del seguimiento académico tenemos también los propósitos del seguimiento académico. Si volvemos a ver este cuadro y vemos los cuadros que hemos ido presentando hacia adelante, les vuelvo a reiterar, cada título tiene unos subtítulos que son relativamente parecidos unos a otros. Entonces tenemos propósitos de seguimiento académico. Uno de los propósitos para hacer el seguimiento académico, por supuesto, es obtener información necesaria sobre el diseño del plan de estudios y otros elementos, ¿no? Hay que, como propósito es, por ejemplo, realizar
oportunamente modificaciones de mejoramiento para algunos problemas que se hayan detectado a partir de monitoreo pedagógico. Entonces son elementos, aspectos que efectivamente corresponden a lo que son los procesos del seguimiento académico. El seguimiento académico de los estudiantes. Este es un elemento que también es muy interesante porque se tiene que propiciar todo lo que es el seguimiento, pero en este caso es exclusivamente para los estudiantes. En este caso, tenemos que ubicar que se hace un seguimiento de de la reflexión que los estudiantes tienen acerca de los estudiantes, que si los estudiantes cuentan con formas de estudio que realmente les satisfacen, que si ellos realizan análisis sobre opiniones personales o de los profesores o cosas semejantes, ver las dificultades de los estudiantes, ver los logros que han tenido. Entonces, y eso todo se va plasmando en documentos que nos permiten hacer un seguimiento académico, pero para los estudiantes. Y si los profesores, por supuesto, van y hacen este tipo de registros como tal. Por último, como punto final del desarrollo de la unidad temática, perdón, o del módulo como tal, tenemos que ver a qué se refiere la revisión de documentos. Básicamente, estamos hablando de 12 elementos fundamentales. Entonces, vamos a desarrollarlos en este instante. Uno son los conceptos de lo que es la revisión de documentos. Entonces, podemos decir que la revisión de documentos es un proceso de verificación de distintos documentos de la institución educativa y que adquiere conceptos básicos como son eh, los registros, la clasificación de los archivos que se tienen. Tenemos que también tener en cuenta que existen una revisión de documentos que dentro de lo que para hacer análisis de contenidos, valoraciones, eso es lo que nos permite la revisión de documentos. Por eso es que la revisión de documentos básicamente se divide en el punto de un ámbito de la revisión de documentos, se divide en una revisión de documentos pedagógicos administrativos y ámbito social. Entonces, en el ámbito, perdón, en el ámbito pedagógico, tendríamos que desarrollar, por ejemplo, una revisión de lo que significa elementos o estudios que comprenden actividades netamente del ámbito educativo. Estamos hablando, por ejemplo, de teorías de lo que es la pedagogía, la didáctica, la psicología, la filosofía, la investigación y otros como tal, ¿no? También se ubica dentro del ámbito pedagógico lo que son los planes y programas de estudio. Entonces, son elementos, son materiales netamente del ámbito pedagógico. También dentro del ámbito pedagógico está los materiales o documentos del proceso de la evaluación de aprendizajes, los registros, competen específicamente al ámbito pedagógico. En la parte de lo que es el ámbito administrativo, tenemos que referirnos específicamente a bibliografía referida a la gestión y a la
administración general y de la educación. Entonces, eso es lo que hemos ido desarrollando en este instante, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tenemos que ver el ámbito legal, qué es lo que nos dice la Constitución, qué es lo que nos dice la norma, qué es lo que nos dice la ley 070, de acuerdo a lo que es específicamente la gestión de la educación, ¿no? Son materiales que se van y se desarrollan o están enfocadas a estos elementos administrativos. Tenemos que ver las normas, reglamentos, todo lo que estipula la parte administrativa como tal, pero que se tienen que referir al ámbito pedagógico. Y por último tenemos lo que es la revisión del ámbito social. Entonces, son material que nos permiten tener una mejor relación con todos los componentes, entidades que están alrededor de nuestra institución educativa, que nos hacen conocer mejor eh, las actividades que se van desarrollando en el sistema educativo, en nuestra institución educativa, a partir de documentos del ámbito pedagógico, que ya les he dicho, son materiales de eh, pedagogía, psicología, sociología, que tienen que ver con nuestro proceso de conocimiento en el ámbito administrativo. Ya les vuelvo a reiterar, tenemos materiales como eh, la gestión educativa, que son materiales de otras ciencias tal vez, pero que nosotros estamos contextualizando para beneficio de tener una mejor disposición, mejor conocimiento de elementos que nos pueden brindar la calidad de la educación como tal. Y en el ámbito social, por supuesto, todo lo referido a la sociedad como tal. Eh, Voy a pedirles, por favor, que podamos o que puedan hacerme algún tipo de comentarios, ver o tocar algún punto ya, porque vamos a finalizar de unos minutos más adelante, me imagino, pero necesitamos ver si es que podemos eh, retomar alguno de los puntos que se han ido desarrollando, por favor, estimados licenciados. Hola, buenas. Bueno, para ir cerrando ya, para ir cerrando lo que es la presentación del módulo 4, vamos a solamente indicar lo siguiente. Se ha trabajado con estos elementos. Estamos hablando de lo que es la supervisión de la educación, que lo hemos definido, que hemos participado y que hemos comentado. Hemos hablado de lo que es el acompañamiento pedagógico del aula, que básicamente se refiere a que un responsable, un técnico, tiene que estar acompañando sí o sí al docente como tal. ¿Para qué? Para que mejore la calidad del proceso educativo que va desarrollando. Hemos hablado de lo que es la asesoría pedagógica, hemos hablado de la formación permanente y del personal, hemos hablado del monitoreo pedagógico que se tiene que realizar, hemos hablado del seguimiento académico y la revisión de documentos. Entonces, básicamente, esos son los elementos que nos han eh, permitido desarrollar este módulo. Y nada, creo que eso es todo lo que corresponde al módulo. Se les va a mandar material. Hay un material, eh, por favor, estimados licenciados, que les voy a pedir que lo vuelvan a ver, que está colgado en la plataforma. Es el último video. No recuerdo el nombre en este instante, pero les voy a mandar o los voy a reenviar otra vez. Eh, a ver si me permiten un segundo, voy a poder ver esto. Y tiene que ver con lo que es dice, cuál es o qué es la gestión educativa. Es un video que está colgado en la plataforma. Voy a pedirles que vuelvan a verlo ese video. Imagino que lo han colgado el anterior docente, pero es un material que realmente está muy, 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 eh,
muy dirigido justamente a este módulo. Entonces van a ver que allí van a tener una idea mucho más clara, que con seguridad ya lo han debido haber visto, pero por favor les voy a pedir otra vez que lo vuelvan a ver y de un instante voy a pasar la pregunta la consigna para que puedan desarrollar un pequeño hito que les voy a pedir y también la pregunta que van a responder en el foro. Entonces, eso se les va a pasar de lo antes posible, que no va a pasar de un par de horas y con eso yo creo que estaríamos cerrando. Licen José, ¿cómo estás? Nuevamente. Perfecto, licenciado Omar, buenos días, dígame. Buenos días todavía, ¿no? Sí. Bien, justamente, seguramente ya este módulo tiene programado 4 clases. El día de ayer hemos empezado con la primera, es la segunda. La próxima semana tenemos también viernes, sábado. Y la última semana, como he indicado, ya el tema de las actividades en plataforma. Pero no hay ningún problema. Podemos subir ya estos, si desean, las próximas horas el tema de actividades para que ya vayan realizando los participantes. Normalmente Buenísimo, cada me parece. tiene esa duración, ¿no? Entonces, hay una pregunta dentro de lo que es, no, creo que es una opinión más que todo dentro del chat, dicen, ¿no? Quizás revisar la importancia en la próxima clase del modelo educativo sociocomunitario Por supuesto, productivo, pongo, ¿no? por Seguramente ya vamos a ir analizando más adelante hasta el tema de los instrumentos, ¿no? Que tiene que tener el tema de lo que es un supervisor como tal dentro de lo que es la experiencia y dentro de lo que es también la práctica que hemos realizado normalmente las autoridades educativas, que seguramente también van a llegar a ser muchos de nuestros participantes, tienen el deber y la misión de realizar este tipo de trabajos, pero no solamente con el ánimo de supervisar como tal, porque la supervisión a veces es un poco fría la palabra, ¿no? Sino también está en el deber de hacer acompañamiento, como decía, y también seguimiento, pero acompañado de aquello también tiene que haber el tema de lo que es el apoyo, ¿no? El apoyo del tanto de lo que es la autoridad como también del maestro y del maestro obviamente a la comunidad educativa como tal, ¿no? Entonces, eso seguramente lo vamos a ir revisando. Actualmente el modelo nos permite, ¿no? Tener una relación directa con la comunidad a partir de lo que son las organizaciones sociales, donde no solamente, antes era rígido, ¿no? Solamente lo hacían el tema de las autoridades educativas de seguimiento. Ahora hasta los mismos padres de familia, a partir de las juntas escolares, el tema de las organizaciones sociales igual, tienen un poco también que velar por el tema de la calidad, pero no solamente velar por la calidad académica, sino también velar por la calidad de la infraestructura, por la calidad de los espacios educativos, velar por el tema de lo que es la infraestructura adecuada al tema de lo que es el comportamiento de los estudiantes, necesidades y demás. Entonces, seguramente de la mano ya van trabajando el tema de lo que es la integración de diferentes actores y sectores sociales, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo también aquello. Eso sería, estimado licenciado José, entonces nos estaríamos tal vez volviendo a ver la próxima clase, si es que tuviese algo más muchísimas tal. gracias. Muchísimas gracias, licenciado Omar. Totalmente de acuerdo y sí, efectivamente, este ha sido prácticamente un bosquejo de todo lo que se tiene que ir desarrollando y por supuesto tenemos que ir trabajando con lo que es el modelo sociocomunitario productivo, que más adelante lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver la intervención que tiene con todos estos elementos y estos conceptos que como ya lo ha dicho usted, licenciado, a veces esto de, hay términos un poco fríos, ¿no? El control, supervisión, que a veces no, pero sí, los vamos a ir complementando para que se pueda entender o se trate de tener una idea más clara de lo que significa el modelo y lo que significa la administración y gestión de la educación como tal. Entonces, en la cuestión de la pregunta, licenciado Omar, para el foro, lo podemos coordinar en el transcurso de esta semana para que no les recaiga mucho también, porque es una pregunta muy básica y una pequeña tarea que la vamos a hacer, yo creo que ya para la próxima semana como tal, pero que se les va a ir indicando con la colaboración de Cristian, que es el encargado de oficiarnos esta plataforma y o trabajar con la plataforma. Estimados licenciados, por mi parte, muchísimas gracias. Mil disculpas por esto de la conexión, que a veces no falta que nos falla cuestiones de energía o cosas semejantes. En todo caso, vamos a ver la posibilidad de que no pase ningún tipo de contratiempos para las próximas sesiones.
Otra vez, muchísimas gracias. Licenciado Omar, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta el próximo fin de semana, estimados participantes, estimado docente, gracias por su colaboración y cooperación en este módulo. Solamente recalcar a los participantes el tema de los pendientes que tienen que ir regularizando, tanto la parte académica como la parte administrativa. Les recordamos, por favor, tomar en cuenta este comunicado. Que tengan muy buen resto de jornada, estimados participantes. Gracias, buenas.